Buenas noches. Para el 10 de diciembre, la Asamblea Legislativa tiene que haber aprobado la Ley de Mejora Regulatoria. ¿Por qué es tan importante cumplir con esa fecha? Esa respuesta nos la dará nuestro invitado de esta noche, Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejoras Regulatorias de Fomilenio 2. Nuestro invitado nos explicará los alcances del anteproyecto que el Ejecutivo presentó a los diputados este mes, extrañamente sin la presencia de los medios de comunicación. Antes de la plática con Jaime Campos tendremos la opinión de Lorena Mendoza sobre la violencia contra la mujer y su uso en la campaña política. Este viernes nos contaremos con el top 5 de Francesca Falconi, lamentablemente. Iniciamos entonces esta edición de Sin Su Permiso. Bienvenido. Todo lo que abone a la sana convivencia, a la tolerancia y agendas fundamentales para el respeto a los derechos humanos, como la agenda de género, viene a sumar todo. En ese marco, respaldo el espíritu del mensaje que algunas diputadas del Partido Arena enviaron a través de un spot publicitario divulgado recientemente. Pero en comunicación política, el contenido no es más importante que el timing. Era predecible que algunos sectores criticaran a las legisladoras como oportunistas por pronunciarse sobre la violencia contra la mujer justo en el marco de una campaña presidencial. Asimismo, era predecible que se les cuestione por no haber exhibido esa misma convicción para invitar a la reflexión pública desde sus curules, en coyunturas tan dramáticas como la de la agente Carla Ayala o la periodista Carla Turcios. Ahora, estas deficiencias en las formas no justifican expresiones tan lastimosas como la del diputado Juan José Martel, apodando como las malqueridas a sus colegas. Y precisamente es ahí a donde la oportunidad queda servida para que todas las diputadas de todos los signos se pronuncien exigiendo un lenguaje y una comunicación más respetuosa de parte de sus compañeros del Pleno. Faltas de respeto como estas, expresiones de violencia contra las mujeres como esta, son materia común en el mundo profesional y las salvadoreñas debemos denunciarlas y combatirlas, sin reparar en el color político ni estatus social del agresor. Continuamos, como Ana les había anunciado al inicio del programa, nuestro invitado es Jaime Campos, director ejecutivo del Organismo de Mejoras Regulatorias de Fomilenio 2. Jaime, buenas noches, bienvenido, un gusto tenerlo nuevamente por acá en Sin Su Permiso. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad un gusto nuevamente compartir con ustedes este excelente programa. Gracias, bueno, queremos iniciar preguntándole cuál es el contenido de esta ley. O sea, quizás mucha gente la conoce, pero seguramente que la mayoría no saben ni para qué sirve, va a ser el funcionamiento, qué contiene esta ley. Bien. De forma general, yo sé que es muy difícil explicarlo todo. Claro. A ver, la mejora regulatoria es una política pública que está orientada a garantizar que existan leyes, normas, reglamentos, nosotros le decimos regulaciones de calidad, que existan en el país trámites y servicios simples. La mejora regulatoria ayuda justamente a que las instituciones del Estado puedan revisar las regulaciones que les rigen, las normas que los regulan, para ofrecer trámites y servicios más eficientes a la ciudadanía. De eso se trata, en pocas palabras, la política de mejora regulatoria. Y esta ley. Esta ley lo que hace es ratificar un compromiso previo del gobierno de El Salvador en asegurar al país una ley que de manera permanente institucionalice al organismo de mejora regulatoria. ¿Qué significa institucionalizar? ¿Volverlo autónomo? No necesariamente. Institucionalizar de manera permanente el OMR, el organismo de mejora regulatoria, significa que hoy en día el organismo es una actividad
dentro del programa de Fomilenio 2. Ujú. Pero Fomilenio 2 tiene una vida finita. Ajá. Concluye en septiembre del año 2020. El Salvador asumió el compromiso que el organismo de mejora regulatoria trasciende la vida de Fomilenio 2 porque se queda de manera permanente en el Estado salvadoreño. ¿Y a qué institución o ministerio estaría adscrito el OMR? Por lo pronto, la discusión que se va a generar ya a partir de la próxima semana en la Asamblea Legislativa es que el organismo de mejora regulatoria esté al centro del poder político. Centro del poder político se puede interpretar que dependa en línea directa de la Presidencia de la República. Okay. Esa discusión en cuanto a la institucionalidad del organismo de mejora regulatoria es la que justamente la próxima semana iniciaría en el seno de la comisión ad hoc que ha sido creada para tal efecto en la Asamblea Legislativa. Pero entonces esta ley de mejora regulatoria es para dejar la OMR institucionalizada. La ley no lleva como ciertas especificidades para las diferentes carteras de Estado, como ya para regular, sí, ¿o sí lleva? Lleva algunas especificidades, sobre todo porque en el momento actual el organismo de mejora regulatoria ha sido creado mediante un decreto ejecutivo, un decreto del señor presidente de la República, pero cuya aplicación es el ámbito de los 14 ministerios del órgano ejecutivo. Una ley de mejora regulatoria de manera escalonada y de manera progresiva incluirá dentro de esta política pública a las demás instituciones autónomas e inclusive a las municipalidades. Jaime, ¿por qué el 10 de diciembre es una fecha tan clave? Y para explicar es que tú has dicho que para esa fecha se tiene que tener lista esta ley, aprobada esta ley. Claro, nuestro donante, que es la Corporación del Reto del Milenio, establece ciertos hitos que se deben cumplir dentro de las actividades diferentes de Fomilenio 2. En el caso específico de la actividad de mejora regulatoria, un hito para nuestro donante, la Corporación del Reto del Milenio, es asegurarse que hasta antes de esta fecha del 10 de diciembre el país pueda tener aprobada una ley de mejora regulatoria. En parte esto es así porque actualmente el organismo de mejora regulatoria en su totalidad está siendo financiado por el gobierno, por los fondos del pueblo y gobierno de los Estados Unidos a través de la Corporación del Reto del Milenio. Con la ley de mejora regulatoria habría una fase de transición en la medida que el Estado también vaya asumiendo poco a poco el gasto operativo. ¿Cuánto es el gasto operativo del organismo? Mira, actualmente como nosotros tenemos, como estamos de manera interina, nosotros lo que hemos presupuestado para una oficina de aproximadamente 23, 25 personas ya de manera permanente dentro de una institución como el OMR es de $1,500,000 anuales. Actualmente la actividad de mejora regulatoria dentro del componente o del Fondo General de Fomilenio 2 tiene destinados $6 millones para ejecutarlos en los 5 años que dura el programa de Fomilenio 2. Es decir, de 2015 a 2020 el OMR tiene garantizados sus fondos porque son exclusivamente aportados por nuestro donante. Con la ley de mejora regulatoria que institucionaliza ya de modo permanente al OMR, implica también que el Estado tiene que asumir parte de los costos operativos que tenga el organismo. Para no hacerlo tan traumático, estamos preparando una fase de transición, pero lo importante es que finalmente esta política pública se quede. Hay una duda que nos surge, ¿por qué cuando ustedes presentan el anteproyecto de ley se hace sin los medios de comunicación presentes? Bueno, la semana pasada se presentó esta propuesta de ley de mejora regulatoria, iniciativa del señor presidente a través de la ministra de Economía. Luego de algunos análisis que se hicieron dentro de la Presidencia de la República y viendo sobre todo los tiempos que son muy cortos,
la Vicepresidencia de la República, es decir, la Secretaría Técnica, tomó esta decisión. Desconozco, digamos, algún motivo en particular, pero lo que sí puedo decirte es que justamente porque estamos a escasas 3 semanas y viendo seguramente la agenda del señor Vicepresidente de la República, es que se presentó a la Asamblea Legislativa. Pero eso no va en contra de tu ADN. Vos venís del Instituto de Acceso a la Información, entonces a los medios sí nos sorprendió, y porque una ley que en realidad no tendría por qué generar mayor polémica. Escosores, perdón. Ajá. Sí, yo creo que no es porque fue la ley tema de agenda. Creo que fue más un tema de agenda de la vicepresidencia o de la señora ministra de Economía, porque déjame contarte que ya una versión original de la ley de mejora regulatoria incluso fue hecha del conocimiento público a través de una plataforma electrónica que precisamente en conjunto con el Instituto de Acceso a la Información Pública, el OMR ha lanzado. Esta consulta pública del texto, del borrador de este texto de la ley, aproximadamente, si no me equivoco, fue allá en el mes de agosto, dando el espacio suficiente de su publicidad. Y esta ley vendría a ser un complemento, Jaime, de la ley de regulación de barreras burocráticas. Vendrían a ser desde un enfoque distinto, complementarias, dentro de un marco general que es la Ley de Procedimientos Administrativos. La Ley de Procedimientos Administrativos entra en vigor en febrero del año 2019. Entre otras cosas, la Ley de Procedimientos Administrativos lo que indica es que todas las instituciones del Estado, antes de tomar la decisión de regular o no regular sobre un problema determinado, tienen que hacer una evaluación previa. Esta evaluación previa, que en el lenguaje de mejora regulatoria llamamos evaluación de impacto regulatorio, viene a significar el primer eslabón dentro de esta cadena de hacer las cosas diferentes en el país. El país va avanzando en una agenda de modernización del Estado. La modernización del Estado incluye, entre otras cosas, una amplia participación ciudadana al momento de elaborar las normas. Evitar, como coloquialmente se dice, los madrugones. De tal manera que antes de que una autoridad, llámese ministro, llámese presidente de una autónoma, en su momento los alcaldes, antes de emitir una normativa, un decreto, un reglamento, una ordenanza, pasen por un tamiz de consulta pública previo, que consulten y sobre todo que compilen evidencia suficiente para decir esta ley sí era necesaria, esta norma sí era necesaria, porque lo que ocurre en el país es que en general lo que se ha generado es un laberinto de regulaciones. Es una burocracia excesiva. ¿Y a dónde hay más burocracia? Porque entiendo que cuando ustedes entraron, hicieron, o me imagino, hicieron algún inventario de todos esos laberintos, de todos esos eslabones perdidos, de toda esa burocracia. ¿Dónde encontraron laberintos más complicados? ¿Y cómo están esos laberintos ahora? A ver, nosotros hicimos un esfuerzo, pese a que yo todavía no estaba en ese momento como director ejecutivo, pero el organismo de mejora regulatoria hizo una primera fase de ir a sectores, a revisar el stock o el acervo regulatorio en el tema de comercio exterior, en permisos de construcción y en creación y operación de empresas. Estos 3 sectores fueron analizados por el equipo técnico del organismo de mejora regulatoria. Construcción, empresas, ¿y cuál era el otro? Y operación de empresas, comercio exterior. Comercio exterior. Entonces, a partir de estos análisis técnicos sobre la regulación existente, se hicieron una serie de recomendaciones para que las instituciones dueñas de esas regulaciones pudiesen hacer acciones de simplificación en algunos casos o reformas concretas. En el caso específico de comercio exterior, se han logrado 2 reformas importantes. Una a la ley de zonas francas, en el sentido de que se permitiera la declaración acumulada de mercancías. Y por otro lado, en materia de la ley especial para sancionar infracciones aduaneras, también se hizo una importante reforma que subió el porcentaje
de tolerancia en la discrepancia de pesos. Esto en el campo muy específico de comercio exterior. También el OMR, eso hay que también añadirlo, no actúa en soledad, sino que es una entidad colaborativa con el resto de instituciones. Por ejemplo, hemos trabajado con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el Ministerio de Obras Públicas, para tener incidencia para que los permisos de construcción se eliminen requisitos que no son necesarios y de esa manera se simplifica el trámite. Y el otro área que impactó el OMR fue a partir de la operación, inicio y operación de empresas. Se relanzó un portal electrónico denominado miempresa.gov.sb que permite hoy en día que para poder constituir, el emprendedor para poder constituir una sociedad tenga más facilidades por hacerlo a través de una vía digital. En definitiva, el OMR debe ser visto dentro de una profunda modernización del Estado que incluye, entre otras cosas, transitar a un gobierno digital. Ya que tocaste el tema de miempresa.gov.sb, ¿qué impactos ha tenido para el emprendedor este sitio web? ¿Cuáles han sido, si tienen reflejado, casos de éxito? Sí, a partir del relanzamiento que se hizo de este portal electrónico, esto fue en agosto del año pasado, se tiene como dato que más de 3,000 empresas o sociedades han sido constituidas a través de esta plataforma. Esta plataforma no solamente el OMR, digamos, es el que ha facilitado algunas discusiones, también otras entidades como la UNTAD, como el propio Centro Nacional de Registros, el Ministerio de Economía, se han sumado a este esfuerzo. Ocurre que en la mayoría de trámites, muchas instituciones están relacionadas. Nosotros hablamos de la expresión trámite anidado o trámite encadenado cuando hacer una gestión no solamente se hace ante una dependencia, sino que involucra a varias. Pero Jaime, digamos, tú te metes a este sitio y desde este sitio constituís tu empresa. Podés presentar todos los requerimientos para la constitución de la empresa. Lo que se evita es el desplazamiento de una persona, imagínate. La pérdida de tiempo. Exacto, y que el tiempo tiene un costo. A ver, el ideal es que la gestión de un servicio, de un trámite, sea digitalizado de punta a punta. Nosotros lo que hemos empezado como país es a facilitarle a los emprendedores que puedan constituir su sociedad a través de la internet. Pero claro, cuando ya tienen todos los documentos, tendrán que acercarse al registro de comercio para retirar la documentación. La certificación. Exacto. Y esas 3,000 empresas creadas de agosto para acá, ¿de qué tipo de empresas son? ¿Son pequeñas? ¿Son de emprendedores? ¿Qué tipo de sociedades también son? Bueno, el dato no lo manejo con certeza, esa información es propia del Centro Nacional de Registro. A nosotros, digamos, en la parte que nos interesa es en tener estos procedimientos ágiles. Y sí tenemos este impacto de haber constituido estas más de 3,000 empresas. Mira, uno de los, hace casi un año que ya existe el OMR, una de las metas, y corregirnos si estamos mal, era reducir el 20% de cumplimiento de trámites en el sector público. Sí. ¿Cómo va esa reducción? Bien. ¿Ya se cumplió ese 20%? A ver, hace un año nosotros anunciamos el proyecto de simplificación administrativa o de simplificación de cargas administrativas. Por primera vez en el país hay datos duros sobre el número de trámites, las modalidades de trámites en los 14 ministerios del órgano ejecutivo. Desde su anuncio el año pasado, el organismo de mejora regulatoria ha venido trabajando con los 14 ministerios y hemos identificado, luego de tener un inventario preliminar de trámites, hemos pasado a una fase de costeo de los trámites gracias a una metodología de nuestro homólogo mexicano, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y al día de la fecha hemos finalizado
esta fase del costeo de los trámites y estamos con los ministerios realizando planes de simplificación de trámites. Con esto lo que quiero decir, y quiero que se me entienda muy bien, simplificar trámites es una tarea compleja. No se trata, como de pronto alguien pudiese creer, de eliminar simplemente porque sí. Sí. Tú tienes que ver que un trámite tenga... ¿Qué implica? Si hay una base legal, no es fácil eliminarlo porque tenés que reformar o derogar alguna disposición. El trámite es o no necesario, tienes que cuestionarte esto. Y finalmente, si el trámite es legal, es necesario, ¿cómo puedo simplificarlo? Entonces, lo que ha hecho el organismo de mejora regulatoria es identificar que en el órgano ejecutivo hay más de 835 trámites. Que pueden distribuidos en los 14 ministerios. Distribuidos en los 14 ministerios. Estos 835 trámites se han costeado. Ajá. Estos trámites tienen un valor. Ajá. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 408 millones de dólares anuales. Explico cuál es la metodología que el OMR ha utilizado. Hay diferentes metodologías. Lo que el OMR ha utilizado es la metodología de simplificación de cargas administrativas de nuestro homólogo mexicano, haciendo las adaptaciones necesarias en El Salvador, llamada Simplifica. Simplifica es la metodología. ¿Qué hace el Simplifica? El Simplifica le da un valor económico al tiempo del funcionario, que un usuario, del usuario, llámese empresario o ciudadano, tarda en reunir o recopilar todos los requisitos para iniciar el trámite. Ese tiempo tiene un valor. Tiene un valor. Literalmente es válida la expresión, el tiempo es oro. Se ha costeado esta parte de cuánto a un ciudadano, de acuerdo a las regulaciones existentes en el país, le cuesta recopilar o reunir todos los requisitos para iniciar un trámite. Y luego también le hemos dado un valor, hemos monetizado el tiempo de espera para la resolución de parte del ministerio. Esta metodología, que la hace todo un equipo técnico y económico dentro del organismo de mejora regulatoria, nos da este resultado final de más de 400 millones de dólares. Que es un dinero intangible, no significa que el dinero está entrando a las arcas del Estado. Exacto, o sea, y hay que aclarar ese punto, o sea, además, hay ciertos trámites que se multiplican por la frecuencia, es decir, el número de veces con que son solicitados. ¿Cuál es el trámite más costoso, el trámite más popular y más costoso? Bueno, no, te voy a dar los datos que yo tengo. La dependencia pública o del Ejecutivo que concentra el mayor costo o carga administrativa es el Ministerio de Hacienda. Particularmente los trámites de la Dirección General de Aduanas. Pero quiero explicar esto con mucha objetividad. El mayor costo no está en cuánto tiempo la aduana emite una resolución, sino que el mayor valor se concentra en el costo que tienen para los empresarios, para los ciudadanos, reunir todos los requisitos. Para traer el producto, exactamente. Etcétera. Tengo que la importación definitiva de mercancías, que en el año 2016, que es el año base que hemos tomado nosotros en este estudio, se solicitó más de 283,000 ocasiones hubo este trámite. Para dar el dato, 283,792. Esta es la frecuencia, es decir, el número en un año. Esto significa un valor de
aproximadamente poco más de 50 millones de dólares anuales. Este es el trámite más caro. Repito, no porque la Dirección General de Aduanas se tarde en despachar una resolución o en emitir una resolución. Es lo que el usuario, entonces el que carga con ese costo es el usuario. Sí, es el tiempo que uno le toca. Exactamente, y ese es el kit. Toda la tramitología. Y este es el kit de la mejora regulatoria. A ver, el trámite no surge de la nada. El trámite es una consecuencia de una regulación. Y si una regulación es costosa, más que atacar el trámite en sí, tenés que atacar la regulación. Tenés que generar regulaciones de calidad. ¿Cuál es una regulación de calidad? Aquella en que el beneficio es mucho mayor que el costo. Ese análisis costo-beneficio es el que hace el OMR con base en prueba, en evidencia. En definitiva, esta política pública de mejora regulatoria es una política basada en la evidencia. Por eso surgen estos números. A lo mejor alguien dirá, mira, pero a lo mejor el OMR está realizando, qué sé yo, un análisis cuántico, científico. Ok, hay que hacerlo. Porque nunca antes en el país se había medido. Y algo que nosotros predicamos dentro de la mejora regulatoria es que no podés mejorar lo que no se mide. Tenés que medir, tenés que tener datos duros. Y ahí entonces apuntar el objetivo de política pública. Recientemente ustedes firmaron o la OPAMS inició un proceso de simplificación de trámites, ¿verdad? Esto, ¿cómo se traduce al usuario final de la OPAMS? ¿Qué tendría que percibir el usuario de la OPAMS? Sí, nosotros recién esta semana firmamos con Yolanda Bichara, la directora ejecutiva de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador, un convenio para que OPAMS pueda sumarse a este proyecto de simplificación, a tener estos datos que dan luz de por dónde tenemos que ir atacando la simplificación de los trámites. Tenemos la ventaja que ya tenemos planes de simplificación firmados con el Ministerio de Obras Públicas, con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que sin duda alguna van a ayudar a poder identificar cuáles son las acciones concretas que se deben realizar. Una acción de simplificación es precisamente la digitalización. Habría que buscar, digamos, qué trámites hoy en día se pueden digitalizar. Esa es una de las apuestas, pero es una apuesta y hay que decirlo, seguramente algunos casos obtendremos frutos tempranos, pero también estamos hablando de una política pública de mediano y largo plazo. Por supuesto. ¿Es muy tardado digitalizar la tramitología salvadoreña? No necesariamente digitalizar, pero sí tenés que hacer todo un análisis del procedimiento, ¿sí? A ver, en El Salvador existe tramitomanía. Bueno, tenés 835 trámites. Terrible. Claro. La tramitología, Ana, es como una epidemia. Es el estudio de los trámites. Esto me gusta decirlo porque ayuda también para que todos nos eduquemos. Tramitología es el estudio de los trámites. El OMR hace tramitología porque estudiamos los trámites. Pero la tramitomanía es la burocracia excesiva. O sea, aquí no tenemos tramitología, tenemos tramitomanía. Exactamente. El Salvador padece de la tramitomanía, que es la manía por hacer trámites, el exceso de los trámites. Lo que pasa que comúnmente... Pase a la ventanilla uno, firme aquí, después le van a dar un sello, después allá le van a dar un tiquete, o sea... Exacto. Todo, a ver, y todo esto es parte dentro de un procedimiento. Al principio te mencioné que si bien está esta ley de mejora regulatoria cuya discusión va a iniciar la próxima semana, pero hay que verla dentro del marco de la ley de procedimientos administrativos. ¿Cómo dentro del marco de la otra ley cabía esta ley de mejora regulatoria? Exactamente. A partir de febrero del próximo año, les comentaba, entra en vigor esta ley de procedimientos administrativos, largamente esperada en el país. Creo que éramos de los pocos países en Latinoamérica que no contábamos con una ley general que ordenara los procedimientos en la administración pública.
Entre otras cosas, la Ley de Procedimientos Administrativos establece que una institución del Estado no te puede exigir documentos que ella misma te haya otorgado antes. A veces resulta hasta pasmosa la situación en la que de pronto, si tú tienes un problema con tu devolución de renta, qué sé yo, tú te acercas al Ministerio de Hacienda y te pueden pedir un documento que ellos mismos, el NIT, que ellos mismos expiden. Es un contrasentido. Sí, porque ellos tendrían que tener ahí toda tu información. Solo dar el nombre. Solamente dar el nombre. Entonces, a partir de febrero, ojo con esto, a partir de febrero del próximo año, dentro de 3 meses nada más, ninguna institución del Estado, ninguna, puede exigirte documentos que ella misma con anterioridad te los haya otorgado. Esto es un cambio. No solamente hablamos de... Pero ahí no incluís alcaldías. ¿Cómo no? Sí. La Ley de Procedimientos Administrativos incluye a las municipalidades. Está también la interoperabilidad. O sea, a mí no me tienen que pedir, digamos un ejemplo práctico. Yo voy a sacar el pasaporte y uno de los requisitos es llevar una partida de nacimiento. Vaya. Entonces, yo ya no tengo que llevar una partida de nacimiento porque a mí el Estado ya me emitió una. Así es. Vaya. En el primer caso que les planteé de Hacienda, del NIT, ¿sí? Es porque Hacienda te emite ese documento. Ah, ok, vaya. Pero a mí no me lo da la partida de nacimiento, correcto. no me la da migración. Sí, vaya, pero aplicamos otro artículo de esta Ley de Procedimientos Administrativos que se refiere a la interoperabilidad. Ah, ok, perfecto. Que estén conectados. Que estén conectados. ¿Qué significa esto? Que no debería por qué pedirte una dependencia del Estado un documento emitido por otra. Ajá, ellos tendrían que buscarlo y tienen que tener una base mire, de datos. Aquí tenemos su partida de nacimiento, aquí tenemos su DUI, aquí tenemos correcto. todo. Eso es la digitalización, en cierta forma. Claro, es tener una base de datos conectada, común en la administración pública. ¿Y eso cuándo va a ser una realidad, Jaime? Porque febrero, de verdad no... Pero febrero sí o febrero tipo promesa política. Bueno, esta ley ya fue aprobada por la Asamblea Legislativa y ha estado en todo este tiempo en vacancia y entra en vigor en febrero del otro año. Y aquí tiene que ver, perdón, Ana, yo esperaría, y creo que hay muchos diputados, perdón, Lore, no importa, que han dicho, nosotros no vamos a permitir una extensión, una prórroga de esta Ley de Procedimientos Administrativos. Aquí incluiría también la empresa, que yo sé que no es dependencia del Estado, sino que entiendo que es una concesión como Sertracen, que es quien te emite las licencias, o no incluye dentro de... Bueno, y las tarjetas de circulación también, creo que ellos son las que los dan. Sí. Aunque es bien rápido, hay que reconocer que es bien rápido. Hay que pasar por 10 ventanillas. Bueno, eso sí. Claro, a ver, la ley aplica para toda la administración pública. En el caso estamos hablando de un concesionario que por mucha rapidez que introduzca también deberá someterse a estos predicados de la ley. Sí, porque también ahí tenés que llevar tu copia de DUI, tu copia de NIT y a no sé cuánto porcentaje hay que hacerlo. Entonces solo esa cola ya te quita media hora. Exacto, digamos, esa tiene que ser, a ver, yo digo, o sea, en realidad estamos hablando de un parteaguas, un antes y un después de una ley de procedimientos administrativos y de una ley de mejora regulatoria. ¿Hacia dónde va a ir el país? Bueno, justamente el día de ayer en nuestro país nos visitó el expresidente de Estonia. Estonia, que es un referente a nivel mundial de gobierno digital. Entre otras cosas, y es un tema que no hemos hablado, pero sí es bueno traer a la conversación, el exceso de trámites genera discrecionalidad subjetiva de muchos funcionarios. Estamos hablando, en otras palabras, de corrupción. Estamos hablando de la mordida. ¿Sí? En la medida que todos estos procedimientos los tengamos claros, y eso es mejora regulatoria, establecimiento de normas claras y sobre todo transparentes, es decir, a la luz, que sean públicas, cuáles son los requisitos que se te van a exigir. Jaime, y a eso iba, si ahorita tenemos 835 trámites en 14 ministerios, el país ideal sería bajar este número ¿a cuánto? Mira, es difícil responder a tu pregunta. El trámite es necesario. A ver, ¿cómo entendemos la palabra trámite? El trámite es una interacción entre el particular con la administración pública.
Es impensado suponer que nunca van a existir trámites. Sí. Digamos, el trámite es necesario desde el momento que tú necesitas un servicio, de un servicio público, ¿sí? Lo que hay que hacer es simplificar trámites. Y es una política, insisto, altamente compleja. Yo vengo del mundo de la transparencia y todo esto. No es que porque exista una ley de acceso a la información pública, El Salvador se va a despertar al día siguiente siendo totalmente transparente. Esto igualmente ocurre en este tipo de política pública. No es que teniendo ya la ley de procedimientos administrativos que engendra desafíos propios o teniendo una ley de mejora regulatoria automáticamente vamos a ver disminuidos los trámites. Pero es el primer paso. Pero es el primer paso. Y hay que darlo. Y hay que darlo y sobre todo tener esa conciencia en la sociedad civil que tienen que empujar siempre porque estos cambios se produzcan. En mejora regulatoria, los expertos internacionales siempre me han dicho a mí, Jaime, el primer enemigo de la mejora regulatoria es el Estado mismo. ¿Por qué? Porque las cosas se han hecho así siempre. Per secula seculorum, por los siglos de los siglos. O porque se pueden perder también plazas de trabajo, Jaime. Nos quedan ya 3-4 minutos. A ver, no necesariamente la digitalización de trámites o la automatización implica pérdida de empleo. Implica que tenés que poner los énfasis en otros aspectos. Por ejemplo, en las verificaciones. Muchas veces te piden una camándula, si es válida la expresión, de requisitos. Y muchas veces es simplemente para llenar documentos y tenerlos en archivo. Distinto es cuando existe personal dentro de la administración pública que los documentos que te exige los verifique. Por ejemplo, cuando tú vas a solicitar un permiso de construcción, todo lo que te piden, o sea... Sí, es bien burocrático. Entonces, la gran oportunidad que tiene El Salvador para simplificar trámites también tiene que apostarle a la verificación del por qué te piden estos trámites, para qué sirve un documento que te exigen. Ciertamente la mejora regulatoria es un ejercicio de autodisciplina. Es como que el Estado tú lo sometas a dieta. A ver, claro, a nosotros nos resulta a veces difícil someternos a dieta cuando estamos un poco con sobrepeso, ¿no? Pero que hay que hacerlo. Pero es una labor que tiene que tener voluntad. Voluntad política al más alto nivel. La OCDE, todos los organismos internacionales te dicen como recomendación principal que exista voluntad política, compromiso político al más alto nivel. Si vos no tenés el compromiso político al más alto nivel, la mejora regulatoria es una quimera. Bueno, Jaime, te agradecemos mucho tu participación esta noche. De verdad que nos ha aclarado mucho los conceptos de qué se trata esto y, por supuesto, los beneficios que va a traer para toda nuestra población. Bueno, al contrario, muy agradecido por la invitación, chicas. Ana, muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo martes, siempre a las 9 de la noche, aquí por Canal 33. Que descansen y que tengan un feliz fin de semana.